Buenos días hermanos, buenos días hermanas, bienvenidos a este tiempo de devocional a la comunidad contigo. Hoy es jueves 30 de septiembre y listos para aprender, para reflexionar en la palabra de Dios. Antes vamos a orar. Padre amado, Dios bendito, en el nombre del Señor Jesús queremos darte gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu paciencia, Señor. Reconocemos que todo lo que tenemos viene de tu mano, Padre. Queremos aprender y así que te rogamos que nos guíes, Padre, esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, estamos en la carta de Pablo a Filemón. Es una carta pequeña. Hemos avanzado ya varios versículos y quisiera que demos lectura desde el verso 8 hasta el 22. La palabra de Dios dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que les recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado y mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. En el anterior devocional hemos terminado observando la invitación de Pablo a Filemón para que él vea la vida desde otro punto de vista. El apóstol quería enseñar que cuando se trata de perdonar, la lógica no comienza con lo que hayan hecho contra ti, sino con lo que tú puedes hacer por aquellos que te han ofendido. Nos enseñó que perdonar es mostrar gracia. No es una obligación, no es un deber. Ahora, hermanos, es cierto que Onésimo se fue robando, huyó. Y esto fue un problema muy grande, un problema muy difícil. Filemón tenía toda la razón para estar preocupado, tenía toda la razón para estar enojado y sentirse también menospreciado. Como dueño del esclavo, tenía todo el derecho a darle un castigo. Y ese castigo puede ser muy fuerte o incluso podía llegar hasta la muerte. Pero lo que en un momento fue terrible para Filemón, lo que en un momento fue pérdida y traición para Filemón, resultó en la salvación de Onésimo. Resultó en una oportunidad para que Onésimo conociera al Señor Jesucristo. Y saben, hermanos, nuestro Dios es experto en redimir incluso las peores ofensas. Esto lo podemos ver en la cruz del Calvario. La mayor ofensa, el ultraje más grande, el mayor agravio contra el Hijo de Dios se dio en ese lugar. Fue sometido a juicio corrompido, a un juicio lleno de nulidad. Además fue traicionado, fue torturado y clavado en una cruz como si fuera un criminal. Sin embargo, esta situación resultó en la mayor de las bendiciones que la humanidad ha recibido jamás. Recibió lo más glorioso, recibió la salvación eterna para sus almas. Así que, hermano, quizá la ofensa que cometieron contra ti es algo que Dios va a usar para revelarse en la vida de la persona que te ha ofendido. ¿Por qué? Porque cuando alguien roba, porque cuando alguien daña, cuando alguien peca contra otra persona, esa persona tiene en su conciencia, en su corazón, en su vida, esa carga, ese dolor, y se siente mal por lo que hizo.
¿sí? Aunque no lo quieras reconocer, o en lo más profundo de su ser, de una manera sabe que él hizo mal, ¿sí? Y cuando esa persona llega al punto tal de decir, me arrepiento, hice mal, me siento terrible, esa es la oportunidad para que Dios opere en su corazón, para que Dios haga un cambio en el corazón de esa persona. Porque para Dios nada es imposible. Dios le puede hacer libre. Él le puede escuchar. Y saben, hermanos, Dios quiere perdonarlo. Dios quiere restaurar esa vida. Dios quiere levantar esa vida. Hermano, la mayor ofensa que cometieron contra ti puede resultar en la salvación de una persona y de esa persona que te ofendió. Pero también hay otro punto, que si tú fuiste ofendido, Dios en su soberanía quería tratar contigo a través de esa ofensa y a través de esto formar en tu vida el carácter del Señor Jesucristo. Es decir, Él quería moldearte, quería hacerte alguien diferente, ¿sí? Y saben, si esto no hubiese sucedido, ¿sí? Si jamás te hubieran ofendido, jamás te hubieran traicionado, Dios no pudiera haber hecho ese precioso milagro de enseñarte a perdonar y amar como Él ama y perdonar como Él perdona. Y otra cosa, nunca eres más parecido al Señor Jesús que cuando sufres, que cuando te traicionan, que cuando te dañan y te deben. El propósito de Dios es para sus hijos formar la imagen del Señor Jesucristo en nuestras vidas, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el deseo de Dios que tiene para nosotros. Así que, hermanos, si tienes una mayor oportunidad de ser como el Señor Jesús, es cuando tú eres ofendido y puedes perdonar. En Primera de Pedro, capítulo 2, 21 al 23, dice así la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, 21 al 23, dice así la palabra. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro nos dice que el Señor Jesús es el ejemplo que tenemos todos los que somos llamados hijos de Dios, todos aquellos que somos cristianos. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Él no pecó, no respondió con maldición, no amenazaba cuando estaba padeciendo, cuando le estaban haciendo daño. El Señor Jesús venció la amargura, venció la venganza. Él encomendaba su causa al que juzga justamente. Además, nos recuerda que si fuimos llamados para soportar con paciencia el ser maltratados. Así que de esa manera podemos seguir el ejemplo que Él nos dejó. Todos debemos desear ser como Él. Todos nosotros debemos desear amar como Él ama, perdonar como Él perdona, a pesar de lo que nos hagan o nos hicieron. Y Pablo en los versículos 17 y 18 de esta carta a Filemón nos dice que así que me tienes por compañero. Si me amas, le dice a Filemón, por favor, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Y saben, es una petición muy fuerte. Es una petición muy complicada. Filemón tenía que responder a lo que Pablo le estaba diciendo. Pero tenía la presión, la influencia de otras personas, de los otros dueños, de que si él perdonaba a Onésimo, los otros amos, los otros propietarios le iban a decir en su cara, ¿cómo se te ocurre perdonar al esclavo que huyó? Es la peor idea que tienes. Vas a propiciar, vas a causar que los esclavos se rebelen contra los demás amos. Al perdonarle con tanta ligereza, vas a hacer que tengamos problemas. ¿Saben? Filemón tenía presión
de su alrededor, ¿sí? Y muchas veces cuando nosotros, hermanos, queremos perdonar, cuando hemos decidido hacerlo, también vamos a soportar presión de personas que están a nuestro alrededor. Tal vez nos van a decir que no se te ocurra perdonarlo. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a ir a buscar a esa persona después de lo que te hizo? Pero hermanos, no es importante lo que el hombre diga. Es necesario para nosotros, sus hijos, obedecerle a Dios antes que a los hombres. Y debemos responder al llamado de perdonar. El versículo 18 dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y Pablo muestra que es posible perdonar porque hay alguien que va a pagar, ¿cierto? Hermanos, nosotros fuimos perdonados porque alguien pagó toda la maldad que hicimos. Él pagó por todo el daño que hicimos. Nuestra deuda fue cancelada, fue pagada en la cruz. El Señor Jesús ya pagó por el pecado, ya pagó por nuestras ofensas que cometimos contra otros y también contra Él. También por las ofensas que otros cometieron por nosotros. Él también lo pagó. Así que, hermanos, es posible perdonar. ¿Sí? Es posible que nosotros restauremos a aquellos que nos hicieron daño. Es posible perdonar las ofensas que sufrimos. Pero lo triste, la mayoría de los cristianos dicen, no, tiene que pagar por lo que hizo, tiene que hacerlo. Pero cuando los cristianos quieren que la otra persona pague lo que hizo, están ignorando lo que nuestro Señor hizo en la cruz. Él ya pagó. Están diciendo, no es suficiente el pago, no es suficiente el sacrificio que el Señor Jesús efectuó en la cruz. Tú tienes que pagarlo también. Eso es la mentalidad. Y saben, eso es duro, es triste. Porque no podemos querer que haya dos veces un pago. El Señor, nuestro Salvador, ya lo pagó. Y a veces los cristianos queremos que la otra persona pague. Y no es así, no es así. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a perdonar. ¿Estamos dispuestos a recibir a la persona que nos ofendió? ¿Estamos dispuestos a restaurar a esa persona de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Saben? Nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesús. Él no respondió con maldición. Él no respondió con amenaza cuando lo estaban lastimando, cuando lo estaban torturando, cuando estaba padeciendo. El Señor Jesús más bien venció la amargura, venció la venganza. Él no pecó. Y saben, como sus hijos, podemos y debemos hacer lo mismo. Mi pregunta, ¿estás dispuesto a hacerlo, hermano? ¿Estás dispuesto a perdonar? No te olvides, el Señor Jesús ya pagó. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos reflexionar en tu palabra. Señor, queremos seguir el ejemplo de nuestro Señor, de nuestro Salvador, quien, aunque lo lastimaban y lo maltrataban, nunca maldijo y siempre amó a esas personas. Señor, ayúdanos a mirar con los mismos ojos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, permítenos que podamos perdonar, que podamos restaurar, que podamos ser personas que vemos la vida de diferente forma, no por lo que nos hacen, sino por lo que nosotros podemos hacer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenos días. Muchas gracias por estar reunidos para escuchar esto. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan un lindo fin de semana. Los esperamos el domingo en nuestro culto especial por el aniversario de la iglesia. Vamos a estar dando gracias a nuestro Padre porque Él una vez más, un año más, nos ha sostenido. Los esperamos, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta el domingo.